Noches, muy buenas noches. Estamos hoy en la sesión 3 del módulo 2 de este tema que se llama identificación de peligros, valoración de riesgos y definición de controles. En resumen, matriz de peligros y riesgos. O sea, yo creo que todos nosotros entendemos ese nombre. Hoy vamos a ir con la segunda parte. Vamos a hablar de valoración de riesgos y también vamos a hablar de definición de controles. O sea, hoy terminamos este tema. Yo les dije que les tenía una sorpresa. Por favor, no me dejen terminar la sesión sin decirles cuál es la sorpresa. Listo, pero recuerden que es una sorpresa sobre la aplicación de lo que estamos viendo. Como tenemos bastante tema para hoy, vamos a iniciar de una. Porfa, si alguien tiene dificultades con el usuario, todos ustedes tienen mi WhatsApp personal o tienen el WhatsApp de la comunidad, nos pueden escribir y con todo el amor. Los que nos han escrito saben que de una o en muy corto tiempo les ayudamos a solucionar lo que sea que les esté pasando. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar únicamente esta partecita de las definiciones. Vamos a recordar lo que es riesgo, lo que es probabilidad y lo que es consecuencia, porque vamos a hablar de valoración del riesgo, ¿cierto? Y riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad. Recuerden que es una fórmula en donde tengo probabilidad por severidad del daño que puede causar esas situaciones. Entendiendo la probabilidad como ese grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y que pueda producir consecuencias, y la consecuencia como ese resultado en términos de lesión o enfermedad de la materialización de un riesgo expresado cualitativa o cuantitativamente. Entonces, súper importante, riesgo y peligro son dos cosas diferentes, ¿cierto? Y para valorar el riesgo existen muchas metodologías. Cualquiera de ellas es válida. Para nosotros en Colombia no existe ninguna legislación que dice que tenemos que usar X o Y metodología. Somos libres de elegir la metodología para valorar los riesgos. Hoy vamos a hablar de la metodología propuesta por la GTC 45. ¿Por qué por esa? Porque esa metodología es una metodología a la que se ha mejorado, que se le ha invertido pues se le ha trabajado y pues desde mi pensamiento, si en algún momento en Colombia se legislara alguna metodología, pues yo creo que nos iríamos por esa, por la GTC 45. Y no se preocupen, lo importante es uno entender una metodología. Cuando yo entiendo una metodología y sé aplicar una metodología, muy fácil entiendo cualquier otra metodología. Si a mí me ponen una matriz 3x3, yo la entiendo y la sabría aplicar. Si a mí me ponen una metodología 4x4 distinta a GTC 45, que es una matriz 4x4, ya les voy a contar qué es eso de 3x3, 4x4 o 5x5, desde que yo entienda el concepto de valoración del riesgo, cualquier metodología, y aprenda una metodología, cualquier otra metodología va a ser fácil para mí. ¿Listo? Para que no se angustien, ay, es que en mi empresa tenemos la metodología que maneja la ARL, en mi empresa tenemos la española, yo creo que ya casi no se utiliza en ningún lado, pero todavía la utilizan, que es 3x3. ¿Qué hago? No te preocupes porque vas a aprender acá la GTC 45 y te repito, cualquier otra metodología te va a quedar súper fácil de trabajarla en adelante. ¿Listo? Este momento de valorar los riesgos es un momento muy importante dentro de esta herramienta. ¿Por qué? Porque esa valoración de riesgos es la que después me va a llevar a la priorización, es la que me va a mostrar cuáles son esos peligros que están muy cerca o que tienen una mayor probabilidad mejor de materializarse y o que pueden tener unas consecuencias muy severas. Por eso les decía ayer, miren, es súper importante que nosotros estudiemos de los peligros. Eso es necesario porque nosotros, siempre me van a escuchar decir, nosotros a lo que fuimos a la universidad fue aprender a gestionar riesgos laborales, aprender a gestionar esos riesgos ocupacionales. Entonces, no podemos decir
que no sabemos yo sé porque me tomé el trabajo de revisar pensus de muchas universidades y hay universidades en las que poco o nada se habla de algunos peligros, pero si no te hablaron en la universidad, pues toca por fuera hacer como esa profundización en esos peligros para que tú puedas hacer una buena orientación en esas empresas. Entonces, esa valoración de riesgos es muy importante hacerla bien hecha, porque con base en esos resultados vamos a tomar decisiones, vamos a verificar la efectividad de los controles que tomemos también, vamos a priorizar por dónde empezar y vamos a demostrar, esto es súper importante, la debida diligencia de la empresa frente a alguna situación que se pueda presentar de esas situaciones así malucas no deseadas, un accidente grave, un accidente mortal, una enfermedad laboral. Miren, nosotros en general en Colombia hemos estado por años, muy enfocados a los accidentes de trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver con seguridad, prevención y control del accidente. ¿Por qué? Pues porque es lo que se ve ya, es lo que estamos viviendo y es como la realidad de las empresas hoy. Pero antes de pandemia veníamos con una tendencia importante de incremento en el reporte y la calificación de las enfermedades laborales. Permítame un segundito, yo pido que me callen los... Bueno, yo creo que ya casi todos pues saben que vivo en una finca y que hay aquí un montón de perritos que, que me interrumpen. Pero bueno, les decía que antes de pandemia venía viéndose una tendencia importante al incremento y los que están en empresas saben que esto es cierto porque recibían y recibían comunicaciones de las EPS pidiendo información para calificar origen de enfermedades. Con pandemia, pues el foco se fue a calificación de enfermedades por COVID. Igual, digamos que el número de enfermedades laborales se disparó impresionante con la pandemia, pero creo que una vez como que vuelve y se estabilice todo, juntas vuelvan como a laborar totalmente a su normalidad, no nos asustemos si continúa como esa tendencia de incremento en la calificación de las enfermedades laborales. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros también tenemos que abrir los ojos hacia allá, hacia la prevención y el control de las enfermedades laborales. Hay muchas posibles enfermedades laborales y hay muchas situaciones que ni siquiera hemos identificado en las empresas que no, por lo tanto, no tienen ningún control. Por ejemplo, como en mi empresa trabajamos tanto programas de vigilancia con médicos, hay un tema, por ejemplo, que a mí me preocupa muchísimo y es la sílice, la exposición a sílice, que es altísima, altísima. Es muy grave, muy delicada la enfermedad que produce y en muchas empresas ni siquiera son conscientes de esa problemática. ¿Listo? Entonces ahí cierro como ese paréntesis para que le prestemos atención no solo a la accidentalidad, sino también a todo el tema de enfermedad laboral. Y con esa valoración de riesgos, pues digamos que nosotros lo que hacemos es enfatizar en esa gestión proactiva de la seguridad y la salud en el trabajo, porque recuerden que hay una palabra clave que es el anticiparse. Esta herramienta de matriz de peligros y riesgos es una herramienta que nos permite a nosotros ver antes de que pasen las cosas, identificar ese riesgo potencial, esas situaciones que si no entramos a prevenir, que si no entramos a controlar, nos van a generar accidentes, nos van a generar enfermedades. ¿Listo? Este proceso pues debería ser de conocimiento y liderada por la alta dirección, con la participación y compromiso de todos, involucra a las partes interesadas en este proceso, debería ser un proceso sistemático, no un proceso puntual, sino un proceso sistemático y pues obviamente esto hace parte de una responsabilidad legal. Para nosotros el argumento de cumplimiento legal siempre es como
como que está ahí, para nosotros es el marco de actuación y es el último argumento que siempre esbozamos, pero no podemos hacernos de la vista gorda. Ahí hay un tema legal que les decía, pues matriz de peligros y riesgos, cuando a ti te visita el ministerio por una investigación, es de lo primero que pide. Vamos aquí entonces a entrar en materia con este método o esta metodología de valoración del riesgo. No se preocupen, hay una fórmula. Es una fórmula básica, sencillísima, que quiero que porfa las personas que están en este momento en la sala, una vez yo termine la explicación, todos me digan, entendí o no me quedó claro esto. Esto es muy importante. ¿Listo? Ojalá tuvieran ahí en qué escribir. Recuerden que desde el primer día les recomendé tener agüita a su lado, y la idea es que tanto quien expone como quien está al otro lado o quien está en la capacitación se hidraten, porque aquí hay un tema de hay un tema energético importante, un tema de transmisión de información y de también de intercambio de energía. Entonces, nos vamos. GTC 45 habla de nivel de riesgo. ¿Listo? Y ese nivel de riesgo, la guía nos dice que es igual al nivel de consecuencia por el nivel de probabilidad. ¿Algo distinto a lo que ya sabemos? No, simplemente le puso nivel adelante, ¿cierto? Porque nosotros ya sabemos que riesgo es la combinación de consecuencia por probabilidad. Y GTC 45 nos dice, listo, nivel de riesgo es nivel de consecuencia por nivel de probabilidad. Hasta ahí yo creo que es súper claro. ¿Qué pasa? Que para calcular el nivel de consecuencias, pues simplemente nos van a dar una tablita que ya vamos a entrar a mirarla, pero para calcular el nivel de probabilidad necesitamos dos variables. ¿Listo? Es muy sencillo. Dos variables. La primera variable es el nivel de deficiencia y la segunda variable es el nivel de exposición. ¿A qué hace referencia el nivel de deficiencia? Hace referencia a la magnitud de la relación esperada entre los peligros detectados, su relación causal directa con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas. O sea, digamos que aquí toca un poquito como el tema de consecuencia también, qué tan graves serían esas consecuencias y tiene en cuenta la eficacia de las medidas que ya la empresa tiene. Por eso les decía, cuando estamos identificando peligros, yo tengo que estar muy atento y preguntar mucho sobre los controles existentes. Acá, al valorar nivel de deficiencias, que yo voy a entrar a calificar y a tener en cuenta esos controles que la empresa tiene. ¿Listo? Cada una de estas variables tiene 4 calificaciones. Ya ahorita nos vamos a ir una por una. Pero aquí el nivel de deficiencia es muy común que cuando uno está revisando matrices de peligro encuentra las calificaciones de nivel de deficiencia es sin valor, porque los controles son súper bien, porque dice pues la guía, que a mí me parece que no debería decir, pero lo dice, no se ha identificado el peligro. Entonces si no se ha identificado el peligro, pues se supone que no debería yo estar haciendo ninguna valoración, ¿cierto? Pero que los controles son muy buenos. Y dos, cuando se habla de controles, pues también bastante altos. Y uno llega a empresas en donde no hay ningún control, por ejemplo, en el tema, voy a seguir con Sílice, no hay ningún control, pero encuentra el nivel de eficiencia el valor 2, porque los valores son, no se asigna valor 2, 6 o 10. Y le ponen 2 como si ya la empresa hubiera montado un montón de controles y ya la probabilidad, pues por lo tanto, ya está más bajita o está pues como en lo más bajito que pudiera estar. Y el nivel de exposición nos dice que, o sea, o hace referencia a esa situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. Y que al tener ese nivel de consecuencias y ese nivel de probabilidad que yo lo calculé con nivel de eficiencia y nivel de exposición, voy a tener el nivel de riesgo. ¿Listo? Súper sencillo. Nivel de consecuencia, directo. Nivel de probabilidad,
una tablita que me da los valores de nivel de deficiencia, otra tablita que me da el nivel de exposición, y es relativamente fácil porque es por tiempo de exposición, y ahí ya voy a tener el nivel de riesgo. Entonces, nos vamos. La tablita de nivel de deficiencia, ya les decía, son 4 valores. Todos tienen 4 valores. Por eso esta matriz se denomina una matriz 4x4. Porque tengo 4 niveles para valorar consecuencia, 4 niveles para valorar probabilidad. Entonces, pues digamos que a esas matrices se les denomina 4x4. A veces tengo 3 niveles, entonces se llaman 3x3. Tengo 5 niveles, se llaman matriz 5x5. Una matriz 3x3 normalmente es una matriz muy subjetiva, pues o sea, baja mucho la objetividad. Y hay algo muy importante acá, y es que no podemos olvidarnos que estos métodos son cuantitativos. Esto entra a jugar un papel muy importante en nuestro criterio. Por eso es tan importante hacer esto bien hecho, porque un proceso que es cuantitativo, en donde donde tiene peso mi criterio, mientras más débil sea mi conocimiento, mientras más débil sea mi criterio, pues más subjetivo, más, ¿cómo se llama eso? Más probabilidad de errores vamos a tener. ¿Listo? Entonces hay que afinar mucho ese nivel, hay que afinar mucho el criterio para llegar a matrices de mayor confiabilidad. Entonces, vamos a empezar de abajo hacia arriba en esta tablita. Todas las vamos a leer de abajo hacia arriba, porque abajo está pues como los niveles inferiores, los niveles más bajos, y arriba están los niveles más altos. Ya les decía, aquí, esta tablita, todas tienen 4 valores. En la de nivel de eficiencia, cuando hablamos de un nivel de eficiencia cualitativo bajo, no se le asigna ningún valor cuantitativo, y digamos que esa calificación se la asignamos cuando no se ha detectado peligro. Insisto, yo ahí pues no, como que no me cuadra eso. Si no se ha detectado el peligro, yo no tendría por qué estarlo valorando. O la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta. O sea, yo tengo una empresa que ya ha implementado absolutamente todos los controles para un peligro, entonces yo puedo dejarlo sin valor. No puedo colocar 0. ¿Por qué no puedo colocar 0? Porque estamos multiplicando. Y hay una ley, que ya no me acuerdo cómo se llama, de matemáticas, que cualquier valor multiplicado por 0 te lleva a 0. Entonces, por eso no se asigna valor, simplemente se deja en blanco. Y estamos hablando entonces de un riesgo que ya está controlado. Y el nivel medio le asignamos un valor cuantitativo de 2, y eso lo hacemos cuando encontramos que hay peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativos o de menor importancia, o que tenemos un conjunto de medidas preventivas existentes moderada, o ambos. O sea, bajo, pues, la consecuencia es de poco significativa y la empresa tiene un buen nivel de medidas implementadas. Alto le asignamos el valor de 6 porque hay peligros que hemos detectado que pueden dar lugar a incidentes significativos, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es baja, o ambos. Y 10 cuando hay peligros que determinan como posible la generación de incidentes, y o la eficacia, perdón, aquí es o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es nula, o no existe, o ambos. Esto, no se asusten de colocar un 10 cuando ustedes están en una empresa que tiene poca o ninguna gestión del riesgo. Entonces uno llega y, mejor dicho, ni elementos de protección personal están entregando a los trabajadores, jamás hay un tiempo para una capacitación. No les asuste colocar un 10. Si ya la empresa ha hecho algunos pinitos, algunas cositas, entonces le colocamos un 6. Si identificamos que hay buenos controles, le vamos a poner 2. Y si definitivamente ya se implementaron todos los controles, le vamos a colocar, lo vamos a dejar sin valor. Miren, no se asusten de colocar un 10. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos un 10, después de un tiempo, cuando se han implementado las medidas de control recomendadas,
podemos en una actualización de la matriz ya bajarlo a 6 y luego bajarlo a 2. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a evidenciar la gestión. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver los cambios en esos peligros desde esa intervención que se viene haciendo. ¿Listo? Así que no les asuste, que la matriz le quede con muchos rojos este año y el año entrante ya empieza a ponerse entre rojo, amarillo y verde. Y ahorita van a entender por qué les hablo de esos colores, porque hay unos semáforos de colores. Porque ese debería ser el camino, ¿cierto? No que yo haga una matriz y todo está en verde, entonces si todo está en verde, pues todo está controlado. Que cuando uno va y mira la accidentalidad dice, no, eso no es coherente. Una matriz de peligros toda en verde, todo controlado, pero encuentro un montón de accidentes, encuentro un montón de enfermedades en proceso de calificación o ya calificadas y no me cuadra esta información. ¿Listo? El nivel de exposición, que son los dos valores, recuerden con los que vamos a calcular probabilidad, me dice que califique una exposición esporádica con un valor de 1 cuando la situación de exposición se presenta de manera eventual. Yo les voy a poner un ejemplo enseguida para que me entiendan ese nivel de exposición. Ocasional le ponemos 2 cuando la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un tiempo corto. 3, frecuente, cuando la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Y 4, continua, cuando esa exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Entonces pensemos en una empresa en donde hay una planta de producción y hay ruido. Yo tengo el gerente que va una vez a la semana a la planta. Yo a ese gerente le identifico el peligro de ruido, obviamente, pero le coloco en el nivel de exposición esporádica. ¿Por qué? Porque va una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. Ocasional, se lo colocaría posiblemente al jefe de la planta, al jefe de producción, que va una vez una vez al día a la planta. Normalmente llega, da una ronda por las mañanas y ya. Y el supervisor va con mayor frecuencia a los puestos, a supervisar, a revisar, a ¿cómo se llama? Sí, a identificar pues como dónde lo necesitan, cómo va el proceso, pero no se mantiene allá porque él también tiene que ir hasta la oficina, allá pues como hacer sus informes y hacer su trabajo administrativo. Y continua, 4, se lo colocaría al operario de producción, que sí está todo el día parado frente a la máquina trabajando. Entonces, miren, una misma empresa, un mismo peligro, con diferentes niveles de exposición. Lo que yo les decía ayer, esta exposición yo no la puedo calificar a la ligera. ¿Por qué? Pues porque esto me va a afectar el nivel de probabilidad, esto me va a impactar el nivel de riesgo. Entonces yo tengo que tomarme el tiempo cuando estoy identificando peligros de preguntar cada cuánto hacen esto, cuánto se demoran haciéndolo, para poder hacer una correcta o una valoración más bien muy cercana a la realidad de la empresa. Anis, no me dejes olvidar el comentario que está haciendo. Listo, Anis dice, yo pienso que uno normalmente le da susto poner rojo porque dicen que si está en rojo se suspende actividades y no se puede elaborar hasta que el riesgo baje. Me encanta, Anis, y ahorita vamos a hablar de eso. Listo, tú tienes toda la razón, eso nos asusta un montón, pues cómo vamos a parar actividades, vamos a parar la planta o la obra, que seguida hablamos de ese tema. Tengo mis dos valores. Voy entonces a hallar primero el nivel de probabilidad, que es la primera variable de mi fórmula de nivel de riesgo. Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico ese nivel de exposición por ese nivel de deficiencia. Y tengo un resultado. Y según el resultado, si me da entre 2 y 4, entonces estoy hablando de una probabilidad baja, entre 6 y 8, una probabilidad media, entre 10 y 20, una probabilidad alta, y entre 24 y 40, una probabilidad muy alta. Listo. El nivel de consecuencias. Ya después de haber hallado mi nivel de probabilidad, voy a hallar el nivel de consecuencias, que es una sola tablita.
y tiene 4 valores igual. Leve, le coloco un 10 cuando ese peligro me puede generar lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Miren, es súper común uno encontrar 10 en todos los peligros, bueno, o en la mayoría. En algunos ponen 25. No. La consecuencia del accidente o de la enfermedad nunca cambia. Nunca cambia. Por más controles que yo tenga en la empresa para prevenir la caída de altura, si un trabajador se me cae, la probabilidad, la consecuencia, perdón, más probable es la muerte. ¿Listo? O sea, por más controles que yo tenga, si algún día me fallan esos controles y se presenta un accidente, la consecuencia más probable va a ser la muerte de ese trabajador. Entonces, la consecuencia no me cambia, la consecuencia permanece. Esto también nos genera lo que decía Anis, es que entonces nunca me baja el peligro. Ahorita cuando estemos en la tabla de valoración vamos a revisar lo que dice la guía y tú cómo puedes hacer ajustes allí. Muy grave, entonces grave 25, lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. Entonces 10, el 10 se le asigna, por ejemplo, a la fatiga visual, a algunas, pues como algunos peligros en donde la consecuencia definitivamente es un rasponcito, pues, o sea, una cosita ahí que que el trabajador ni siquiera va a tener que ir al médico. Muy grave, 60. Y se lo asignamos a lesiones o enfermedades graves, irreparables, o sea, donde hay incapacidad permanente, parcial o invalidez. Y aquí va una pregunta. Yo ayer les hablé de un peligro que les dije, ojo acá, que este peligro genera una incapacidad permanente parcial. Y es muy común que la valoremos por debajo. ¿Cuál es ese peligro? ¿Quién me dice? Del que estuvimos hablando ayer. Diana, ya te voy a dar la palabra para que nos hagas las preguntas que tú tienes. ¿Cuál fue el peligro del que estuvimos hablando ayer? Que tiene una consecuencia que es una que genera, pues que sí, que genera una enfermedad, que es una incapacidad permanente parcial para la que no hay cura, que si el trabajador le pasa, pues ya le podemos hacer algunas cositas, pero no va a recuperar esa capacidad. Adriana dice químico y Daniela dice ruido. ¿Quién dice algo más o algo diferente? Jacqueline dice ruido. Ana, ruido. Miren, el ruido genera en el trabajador una hipoacusia, un daño en las células auditivas que es irreversible. Es una enfermedad irreparable. Es una incapacidad permanente parcial. Debe ser valorado siempre con 60. Y tenemos, ¿ya dice ruido? No, es ruido, la respuesta es ruido. Muchas gracias a quienes contestaron. Y el nivel de consecuencia 100 se lo vamos a asignar cuando tenemos un peligro que puede ocasionar la muerte o una catástrofe. Peligros que pueden ocasionar la muerte, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Anoche estuvimos viendo, ¿cierto? Mire, un accidente de tránsito, la probabilidad, o sea, las consecuencias probables influyen en la muerte. Un accidente de cualquiera de los de tareas de alto riesgo, la consecuencia probable es la muerte. O sea, trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas, otros que nos puedan generar muerte. Bueno, muchos químicos, químicos cancerígenos, químicos como sílice, como el asbesto, también nos pueden generar la muerte. ¿Listo? Insisto,
no se asusten, no cambien el nivel de consecuencia porque es que no, o sea, yo tengo todos los controles frente a Sílice, pero un trabajador me resulta susceptible o me fallan los controles, le va a dar silicosis. O sea, la consecuencia no cambia, la consecuencia no cambia, no baja, no puedo cambiarla, no puedo modificarla. ¿Listo? Entonces, hay para valorar el nivel de deficiencia de los peligros, GTC 45 propone una guía. Les recomiendo estudiarse esta guía, un anexo. A ver, yo pues, si lo tengo acá. El anexo, bueno, tiene dos en realidad, para hacer una valoración cuantitativa y una valoración cualitativa. Y ¿para qué? Como para afinar ese criterio que les estaba diciendo ahorita, ¿cierto? Como para afinar y como para que nos homologuemos un poquito también. Cuando uno está empezando, le sirve muchísimo esas guías de GTC 45. Y a esto me refería yo cuando les hablaba ahorita de rojo, amarillo, verde, blanco, ¿cierto? Esto es un semáforo a donde yo voy a llegar cuando haga la aplicación de esta fórmula. Yo ya tengo mi nivel de deficiencia, tengo mi nivel de exposición, tengo, por lo tanto, mi nivel de probabilidad, mi nivel de consecuencias y voy a tener ya el valor de nivel de riesgo. Pero quiero escuchar a Daniela, es la que tiene dudas, ¿cierto? Dani, ¿cuál es tu duda, por favor? Hola, buenas noches. Sí, Hola, señora. ¿cómo estás? ¿Me puede poner, por favor, la diapositiva de nivel de deficiencia? Acá. Esa. Sí. Doña Estela, hay, como por ejemplo, hay una O, ¿cierto? Como para determinar ese nivel de deficiencia. A mí eso me confunde porque yo he visto muchas veces que hay personas que, por ejemplo, uno ve que existen muy pocos controles frente a un peligro, que es pues como importante, pero muchas veces la persona califica como, ah, no, es que tengo tal control y uno ve que no es suficiente, pero, ah, no, es que como casi no se me han presentado accidentes o no se me han presentado accidentes, entonces dicen, no, es que yo lo califico por la parte de que no existe, de que no ha existido pues accidentes severos, graves. Entonces Lo que ahí pasa uno es que siempre debe calificar sobre los controles. mira, sobre los controles o sobre la, es que esto no habla de riesgo expresado, mire que habla de potencial, dice, se han detectado peligros que pueden dar lugar, o sea, eso es Ya, potencial, potencial. no es expresado, ¿listo? No sé si con Ajá. eso te ayudo como Sí, 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 a señora. entenderlo, ¿listo? Y por ejemplo, No doña es Estela, expresado, es potencial. ¿Qué pasa? ¿Para qué nos sirve a nosotros la accidentalidad? Y muchas gracias por tu pregunta, porque fue algo que preguntó o un aporte que hizo ayer Adriana. ujú, ¿Para qué me sirve a mí la accidentalidad? Me sirve para identificar las posibles consecuencias, sobre todo, por ejemplo, el peligro mecánico. Una vez piensa, no, aquí pudieran tener de pronto una herida. Resulta que no es una herida, resulta que ya la empresa ha tenido amputaciones. Entonces, ah, no, amputaciones, venga, que entonces ya ese nivel de consecuencia es mayor eh, y el nivel de probabilidad, cuando yo tengo riesgo expresado, se tiene que ir arriba. Pues el nivel de eficiencia, si yo ya tengo accidentes, es porque los controles están fallando, porque los controles no están siendo suficientes. Entonces, para eso me sirve a mí la accidentalidad, no para hacer la valoración. Me sirve, a ver, me sirve como información para yo definir la valoración que le voy a aplicar. Y como les decía, uno muchas veces, y nos pasa, yo identifico en un peligro y digo, la posible consecuencia aquí es esta, pues como les digo, una cortada, una herida, un machacón, y resulta que no, que generó una amputación de algún segmento del dedo, que ya yo tengo que ir y recalificar esa, esa consecuencia. ¿Listo? Daniela, dime. y por ejemplo, para valorar los controles, ay, un momentico, Tráigamelo para acá, Daniela, tranquila. son A dos que me aquí haga juego también. con los de aquí. Para valorar los controles, es recomendable como asociarlos con la jerarquía de controles A ver, o no repíteme, para precisamente. valorar.
Sí, ejemplo, Sí, digamos que estoy diciendo que la eficacia del conjunto de medidas existentes es alta, ¿cierto? Que sería el nivel de riesgo bajo, pues uno diría que, pues no sé, en mi pensamiento diría que debe ser que entonces tiene un control, tuvo un control de sustitución, de ingeniería, para mira, estar ahí es como que ese la nivel bajo. eficacia de los controles está muy ligada con la jerarquía de controles. ¿Listo? O sea, yo no puedo hablar de controles eficaces cuando la empresa solo tiene controles en la persona y controles administrativos, ¿cierto? Yo ahí le colocaría un 2, perdón, un 6. No, no me iría al 2. Hay controles, pero no son lo suficientes. Hay que entrar, y ahorita vamos a entender un poquito más lo de la jerarquía de controles, pero para yo hablar de eficacia en controles, necesito controles de eliminación, sustitución y mínimo controles de ingeniería, mínimo. Porque miren, hay algo que les voy a explicar ya. Los controles administrativos y los controles en la persona no me están tocando el peligro, no me están modificando el peligro, no están haciendo nada en esa condición de riesgo, esa situación, esa condición que la empresa tiene de peligro. Cuando yo hago una capacitación, cuando yo hago un estándar, cuando yo pongo unos elementos de protección personal, no la estoy tocando. Entonces, por eso hablamos de que no son controles eficaces. Control eficaz es cuando yo entro a tomar medidas sobre esa condición, sobre esa situación para modificarla. Entonces, cuando los controles administrativos y elementos de protección personal, pues los controles en la persona deberían siempre ser complementarios a los controles de ingeniería, los controles de sustitución, los controles de eliminación. Nunca deberían ser únicos, o sea, solamente hago esto, no, porque el peligro sigue estando allá. Por eso hablamos de que no son eficaces. Yo espero que con eso vayan entendiendo un poquito más como la eficacia, lo iba a explicar en controles, pero se los digo de una vez. Por eso uno dice, no son controles eficaces. Es que el peligro sigue estando ahí. Yo le entrego, miren, se los explico con ruido. Le entrego protección auditiva a un trabajador, le hago audiometría y le doy capacitaciones, que es lo que normalmente uno encuentra. Pero ¿qué ha hecho la empresa con esa máquina que está generando un ruido de 100 decibeles? Nada, en años, nada. La condición no ha cambiado. Si el trabajador por alguna razón no se pone los elementos de protección personal, si es un trabajador susceptible a ruido, si además del ruido de la empresa el trabajador se expone por fuera porque es baterista, porque es guitarrista, porque tiene un bar, porque tiene un taller en la casa, por lo que sea, miren, la enfermedad se va a materializar algún día en algún trabajador. ¿Por qué? Porque el ruido no ha sido intervenido. El ruido no ha sido intervenido. No se ha hecho un encerramiento, no se ha hecho una modificación en la máquina o en el equipo, no se ha hecho, no se ha instalado un silenciador, no se ha instalado una barrera, no se han instalado paneles absorbentes, bueno, muchas cosas que se pudieran instalar para ruido. Lo que pasa es que siempre pensamos, a nosotros, no sé quién, que yo a veces digo, hijo de madre, a nosotros quién nos generó esta tara tan tesa. Cuando digo a nosotros los prevencionistas, me refiero a nosotros los prevencionistas. A nosotros nos mencionan control de ingeniería y dígame si no, a todos se nos vuela la cabeza diciendo, eso es mucha plata, eso es muy costoso, eso vale mucho. Aquí van a decir que no. ¿Sí o no? Que todos pensamos, de control de ingeniería para arriba no hay plata. O sea, eso es lo que primero se nos viene a la cabeza. O solo me pasa a mí. Bueno, me pasaba. ¿Mm? Los leo. Solo me pasa a mí, a ustedes también les pasa. Que cuando piensan en controles de ingeniería de ahí para arriba, uno dice, pues madre, no, no hay plata. No, eso es muy caro. Sin saber ni siquiera cuánto vale. Sin saber ni siquiera cuánto vale. Y les voy a contar un pedacito de una historia mía, un poquito salida como de lo que estamos hablando de gestión del riesgo, pero para que entiendan la importancia de que trabajemos esas taras mentales que nosotros tenemos. Mi hijo mayor, desde pequeñito, dijo que quería ser piloto y yo sin saber cuánto valía la carrera, solo porque en el medio decían, eso es muy costoso, toda la vida le dije a mi hijo, usted no puede ser piloto.
usted no puede ser piloto, eso es muy caro, yo no puedo pagar esa carrera, eso no, hasta medicina en el CES, me acuerdo que le dije un día que le pagaba, y les digo una cosa, medicina en el CES, que es una universidad muy prestigiosa en Medellín, es más costoso que la carrera de aviación, pues el desconocimiento, y uno se queda como ahí metido en eso, hasta que se llegó un día, tuve una situación con mi hijo, y llegó a mi vida, gracias a Dios, otra información, abrí mi mente y dije, ¿y por qué no? O sea, estoy diciendo que esto no es para nosotros y ni siquiera sé cuánto vale. Hijo, pregunta cuánto vale, cómo se paga, miremos qué podemos hacer. Entonces, se los cuento porque nosotros mismos nos cerramos las puertas por lo que hay en la mente. Entonces, cuando estamos haciendo matrices de peligros y riesgos, miren, mente abierta, totalmente abierta, porque nuestra misión, lo único que está esperando la empresa que nosotros le entreguemos es cuáles son mis peligros y qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Cuando a mí me contratan para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es para que le diga a esa empresa qué tiene que hacer para que sus sitios de trabajo sean más seguros y más saludables. ¿Listo? Entonces, mente abierta para controles. Espero que me hayan entendido por qué cuando hablamos de controles en la persona y en controles administrativos no son controles eficaces. ¿Por qué? Porque el peligro se deja quieto, no se toca, no se interviene. Entonces, esa condición no cambia, permanece. Volviendo aquí al semáforo, yo ya tengo 3 valores, no se angustien, vamos a hacer enseguida en un Excel un ejercicio y les voy a anunciar ya el regalo que tengo, la sorpresa que tengo para hoy. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere regalos? ¿Quién quiere sorpresas? A ver, que los quiero ver y mirar a los ojos. ¿Quién quiere regalo? ¿Quién quiere regalo? ¿Quién quiere regalo? ¿Quién quiere regalo? Listo. El regalo es las 2 primeras personas que me contacten por WhatsApp o por correo, como lo quieran hacer, pero el tiempo empieza a correr desde ya. Que me contacten para revisar, pero ya o sea, lo hacen, a ver, el tiempo empieza a correr mañana, no desde hoy, porque quiero que se tomen el tiempo de hacer el ejercicio, que me contacten para revisar un oficio o sea, una matriz de peligros, no la voy a revisar completa, pero revisamos un oficio, una matriz de peligros que ustedes hayan hecho y que tengan claramente identificadas sus inquietudes, donde ustedes dicen, no sé si aquí lo valoré bien, no sé si aquí me pasó algo, no sé si aquí me faltó algo. Entonces, las 2 primeras personas que me contacten para que les ayude a aclarar dudas, a revisar un oficio de una matriz de peligros y riesgos que ustedes hayan hecho. El tiempo empieza a correr mañana y yo les voy a estar avisando y les digo, no, qué pena, ya llegaron las 2 primeras personas. La semana entrante les decimos quiénes fueron los que se ganaron ese regalo. ¿Por qué este regalo? Porque quiero que implementen, quiero que tomen acción, no se queden con lo que escuchan y ven acá. Entonces, para motivarlos a que tomen acción, les damos ese regalito. ¿Listo? Entonces, seguimos acá. Esta tablita, este semáforo, es al que vamos a llegar una vez nosotros hemos calificado o valorado, le hemos asignado un valor a la consecuencia, a la probabilidad, y eso me va a dar un resultado, ¿cierto? Entonces, nivel de consecuencia, recuerden que son 10, 25, 60 y 100, lo tenemos acá, y el nivel de probabilidad me pudo dar entre 2 y 4, entre 6 y 8, entre 10 y 20, y entre 24 y 40. Al yo multiplicar esos valores, voy a tener varios resultados, pues un abanico de resultados importantes que van desde 20 hasta 4000. Y según donde se ubique, pues según el resultado que yo tenga, se ubican en esta tablita. Si son resultados que van entre 20 y 80, estamos hablando que me va a dar de color verde, y ahorita vamos a ver qué significa el verde, no se preocupen por eso. Si me da entre 100 y 240, blanco. Si me da por acá entre 154 y 500,
es amarillo, y si me da entre 600 y 4000 es rojo. Hay una probabilidad muy alta de que nos dé rojo, porque miren que es muy amplio como el espectro entre 600 y 4000 en una tabla que va de 20 a 4000. Todos los otros van de 20 a 600, o sea, el amarillo, el blanco y el verde van de 20 a 600, y el rojo está entre 600 y 4000. Y ese nivel de riesgo, digamos que aquí no lo dan 1, 2, 3 y 4, pero yo lo puedo modificar y cambiar a crítico, alto, muy alto, no, crítico, alto, moderado y bajo. Yo lo puedo modificar. Esta tabla, recuerden que hace parte de una guía. Como es una guía, yo puedo hacerle ajustes. Yo puedo modificar algunas cosas, porque lo que nos decía ahorita Anis, creo que fue esto que dice acá, suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control, nos genera a nosotros, o sea, como de entrada, un sesgo muy grande. ¿Por qué? Porque entonces a mí me salen, en cada oficio ponga que me salga 1 o 2 peligros en rojo, y entonces me toca parar la planta, ¿cierto? Eso no es viable, eso no va a pasar. Yo personalmente recomendaría quitar ese suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control, y dejaría la intervención urgente. Aquí es donde empieza la priorización. Intervención urgente, o sea, son peligros a los que yo tengo que hacerle controles, tengo que implementarle controles para poder ir luego a bajar la probabilidad modificando el nivel de eficiencia. Yo también puedo modificar, perdón, el nivel de exposición, porque si yo tengo un trabajador que, por ejemplo, hoy se expone, no sé, ¿a qué peligro? Pensemos a temperaturas extremas. Se expone 8 horas, pero como control administrativo yo digo, voy a hacer una rotación de personal y voy a exponer ese trabajador nomás 4 horas. Entonces el nivel de exposición me baja. Y Daniela creo que fue la que me hizo una pregunta con ese tema. Adriana, no, la idea es que sea una matriz que ustedes han hecho, una matriz que ustedes hicieron. ¿Listo? Y por aquí hay una pregunta de Daniela que la va a contestar ya. Ya. Si una persona trabaja bajo esta exposición aproximadamente 4 horas diarias, ¿qué frecuencia puede ser? Yo le pondría un 3. 3, porque 4 es la mayor parte de la jornada y 4 horas no es la mayor parte de la jornada. ¿Listo? Y aquí tenemos como los otros niveles de riesgo. El 2 nos dicen corregir y adoptar medidas de control de inmediato. ¿Por qué? Pues porque también tenemos algunas situaciones críticas, no tan críticas como cuando me sale en rojo. Y los peligros que están en blanco o en verde me dicen mejorar si es posible, pero entonces mi foco no va a estar allá. Mi foco no va a estar en en tomar o recomendar medidas de control en peligros que ya están bajo control y que la probabilidad de que se presenten es baja, y que la consecuencia, si se llegaran a presentar, tampoco es tan alta. Yo tengo que centrar mi atención en esos peligros en donde la probabilidad de ocurrencia es casi inminente y en donde la consecuencia es muy alta. ¿Por qué? Pues porque, Dios mío, estamos a puertas de tener un accidente grave en la empresa, un accidente posiblemente mortal. Entonces, mi foco se va a ir hacia allá. Listo. Vea, igual, Adri, tú sabes que yo soy incapaz, yo menos mal tengo esta profesión y no otra. Yo no soy capaz de decirles que no. Adri, si me escribes, sacamos un ratico y te ayudo con las dudas que tienes. Listo. Porque de verdad que lo que nosotros más queremos aquí con estos entrenamientos es que ustedes se queden con el conocimiento, que ustedes apliquen esto y se queden con el conocimiento.
Dora, no sé qué información se perdió. Dora, si me dice qué información se perdió, con todo el amor se la repito. Listo. Ahora, acuérdense que estábamos hablando ayer que hay una fase que es evaluación y otra fase que es valoración, ¿cierto? Y la evaluación es este tema de darle valores y luego decir si el peligro es muy alto, alto, moderado o medio y bajo. Y luego nos da la probabilidad, la posibilidad, perdón, de hacer la valoración del riesgo y es definir qué peligros son aceptables o tolerables para una organización y qué peligros no son aceptables o tolerables para una organización. Y pues esto es una propuesta. Yo también puedo acomodarla dependiendo de presupuestos, dependiendo de apetito del riesgo, dependiendo de un montón de factores, cuáles son esos peligros que no son aceptables y que hay que intervenir en la empresa. Normalmente, ¿cuáles son los no aceptables? Pues los que nos quedan en rojo y los que nos quedan en amarillos. Los blancos y verdes son peligros que son aceptables. Ahora vamos al tema de la jerarquía de controles. Miren. Bueno, Dora, el regalo es que las primeras dos personas que me contacten, que ya tienen una matriz hecha por ustedes, con dudas muy específicas de algo que no está claro, que no están seguros de la valoración que le dieron, les voy a dar 30 minutos de mi tiempo para revisar esa matriz. Un oficio de la matriz, aclaro, un oficio de la matriz, porque es que el tema es que ustedes aprendan a aplicar la metodología. Una vez ustedes la aprenden a aplicar, ya se van con cualquier oficio, en cualquier empresa, no importa el tamaño. ¿Listo? Entonces, jerarquía de controles, digamos que ya hablamos un poquito de esto, pero la jerarquía de controles que nos propone nuestro decreto 1072 y que pues no es del decreto, esto es una jerarquía con la que se trabaja en el mundo, nos habla de que nosotros siempre, siempre, siempre primero debemos pensar en la eliminación. ¿Qué puedo hacer yo para eliminar el peligro? Entonces, aquí vuelve y juega el tema de mente abierta, porque casi que también uno dice, no, esto no se puede eliminar. Sí, hay muchas cosas que se pueden eliminar. Miren, yo he tenido experiencias en donde yo perdí la pena hace mucho rato. Cuando digo perdí la pena es que yo siempre digo cuando estoy pues en reuniones, en cosas, yo siempre digo, voy a hacer una pregunta que puede ser para ustedes muy obvia o que puede ser para ustedes muy tonta, pero eso se puede modificar y eso se puede hacer de otra manera. ¿Y por qué no pensamos en esto? Y esto, y si pensamos en que ese oficio no se haga así, sino que se haga de otra forma, eso es viable. Miren, para eso estamos nosotros. Entonces, nosotros siempre decimos, eso no se puede cambiar, no, abramos la mente, sí se puede cambiar. Alguna vez me mandaron de una ARL, yo les conté esta semana que fui asesora de ARLs, hacer un análisis de riesgo por oficio para que la empresa pudiera justificar una compra que iban a hacer de unos equipos de protección personal, de esos que son como de astronautas, o sea, un Taibe, un Taichen, Taibe, no, un traje para productos químicos porque había una manipulación de soda cáustica y el trabajador tenía que subir con una jarrita con soda cáustica por unas escalas. Entonces, claro, ya habían dicho, fue madre, si escalas, cuando hay escalas, hay mayor probabilidad de caída, o sea, eso es una superficie que es irregular, mayor probabilidad de caída, y este señor lleva un recipiente con soda, si se cae, o se llega a resbalar, la consecuencia es muy grave porque las quemaduras son muy severas. Entonces me llevaron para que la empresa, o sea, hacer como ese análisis, que la empresa pudiera justificar que tenía que comprar esos elementos de protección personal para ponérselos al trabajador y ¿cómo se llama? Pues que les aprobaran la compra. Yo fui, miré el puesto de trabajo, gracias a Dios me acompañó una persona de muy alto nivel en la empresa, muy inteligente también el señor, y muy abierto, porque mi primera pregunta fue, ¿y eso se puede hacer de otra manera? O sea, cuando uno está haciendo un análisis de riesgo por oficio, uno debe cuestionar, eh, ¿eso se puede hacer de otra manera? Y él me dijo, ¿cómo cuál otra manera? Yo le dije, pues pues instalando un tanque con una tubería, poniéndole una bomba. Mm, yo sé que las bombas y pues, los implementos no son baratos,
porque es para ese material, pero yo ya, pues digamos que había pasado por ahí, no en ese proceso, pues, pero sí manejo de soda en otra empresa. Y le dije, yo sé que es costosito, pero que existe, existe. Y él me miró y me dijo, no lo habíamos pensado. ¿Sabes qué? No me hagas ese aro. Dame más bien una semana. Espérame una semana, yo reviso el tema con los mecánicos, yo reviso el tema con los operarios y en una semana hablamos. Yo reviso si podemos hacer este trabajo de manera distinta. Yo le dije, dale, y si no, pues me dices si yo vengo y hago el aro, pero eh, revisen si lo pueden hacer distinto. A la semana me llamó y me dijo, ay, no, muchas gracias, no necesitamos que nos hagas el aro, porque vamos a cerrar el proceso, pues vamos a instalar un tanque con una tubería, que el trabajador lo único que tenía que hacer era abrir y cerrar una válvula. Entonces miren que las cosas sí se pueden modificar. Lo que les decía en estos días, creo que fue acá en este grupo, de las volquetas. Hace unos años todos los volqueteros se tenían que subir a carpar y descarpar. Hoy en día la mayoría de las volquetas tienen un sistema que simplemente hunden un botoncito y la volqueta se carpa y se descarpa. Ahí se eliminó un peligro. Cuando uno está haciendo inventario de tareas de alturas, siempre, siempre hágase la pregunta, venga, ¿y por qué? Vea, cosas que me han pasado, uno dice, o sea, de verdad, un trabajador que se tenía que subir por máquinas, tuberías, pues así como el mico, por allá a mover una válvula. Y entonces, no, que vamos a instalar una plataforma, y entonces el trabajador igual se tenía que asegurar, entonces estándar, arneses, certificaciones y no sé qué montón de cosas. Yo le dije, venga, una pregunta de esas que yo hago, como les digo, que les digo perdón, porque puede ser una bobada lo que voy a decir. Y esa válvula no la podemos bajar aquí a un metro, que el trabajador no tenga, pues ni siquiera que estirar el brazo para abrir y cerrarlo. Déjame, miramos muchas gracias, vamos a bajar la válvula. Entonces, miren que el tema no es que, perdón, está inestable mi internet. El tema no es que este tiene 24 años de experiencia, no, es que me he permitido a veces hacer el ridículo, porque a veces me dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Eso no se puede, no sé qué. Ah, bueno, perfecto, no se puede, pero yo lo planteo, yo lo planteo. Y yo siempre les digo, mire, desde mi desconocimiento del proceso, les voy a decir algo. ¿Por qué? Porque yo no soy experta en el proceso y nosotros se los tenemos que decir. Aquí los que saben del proceso son ustedes. Eso se puede hacer. Entonces, por ejemplo, ese motor se puede cerrar. Ah, no, no se puede porque el motor entonces no sé qué, se calienta, se quema. No, venga, es que le ponemos ventilación al encerramiento que vamos a hacer. Ah, bueno, entonces venga, ya miremos pues cómo podría ser. Pero sí se pueden hacer controles de eliminación. Sustitución, y ahorita les voy a mostrar algunas imágenes que también les van a ayudar a abrir la mente. Sustitución es sustituir ese material por un material menos peligroso, se da mucho en químicos, o reducir la energía del sistema, o reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, o sea, hacer cambios, modificaciones en esos equipos, en esas máquinas, de modo, o en esos sistemas de producción, de modo que el nivel de riesgo baje. Controles de ingeniería, instalar sistemas de ventilación, guardas de protección para las máquinas, enclavamientos, cerramientos acústicos, entre otros. Miren, yo sí algo tengo súper claro, y es que a mí una empresa que nosotros estemos acompañando, que me diga que no va a invertir en controles de ingeniería, yo les digo, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, nosotros no continuamos con ustedes, porque usted me contrató para que le dijera qué tiene que hacer. Y si usted no tiene dinero para hacer lo que le estamos diciendo que debe hacer, no tiene sentido que nosotros sigamos trabajando con usted. Pues es como, a ver, si el contador me dice a mí, Estela, mira, esos son los impuestos que tienes que pagar, no sé qué, y yo digo, no, yo no voy a pagar impuestos, entonces para qué tengo contador, ¿cierto? No tiene sentido. O el experto en marketing digital que contrato y me dice, Estela, mira, tienes que hacer estas publicaciones, tienes que hacer eso, tienes que hacer esto, y yo no lo hago. ¿Para qué contrato el experto? No lo contrato, no lo contrato. Si no voy a hacer nada de marketing digital, entonces no tengo un experto que me esté asesorando y me esté indicando qué debo hacer.
Los controles administrativos son las señales de seguridad, las demarcaciones, las instalaciones de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones, controles de acceso, sistemas de trabajo seguro, etc. Y los elementos de protección personal, pues que ya los sabemos, creo que todos. Y por aquí tengo una pregunta de Linda. Linda dice, mi matriz de riesgos que apenas construyo, mis riesgos son administrativos y según lo que veo, mis riesgos no son tan graves, pero la matriz no puede ser verde todo. No, si la empresa ya tiene, por ejemplo, en oficios administrativos, tenés peligro biomecánico, ¿cierto? Mucha enfermedad laboral saliendo de oficina, túnel del carpo, síndrome de Kervain, etcétera, epicondilitis. Si ya tú tienes absolutamente controlado ese tema, tienes un muy buen programa de vigilancia, ya los puestos de trabajo fueron evaluados por un ergónomo y fueron acondicionados y están todos con su kit ergonómico, todos, y te da para verde, perfecto, pero lo que uno normalmente encuentra es que está en verde, pero escasamente hacen pausas activas. Y digo escasamente, pues es porque se paran 2 o 3, 1 o 2 veces a la semana. Entonces, ahí yo no estaría hablando de una matriz que te va a dar toda en verde. Con ese solo ejemplo. El tema, por ejemplo, también de peligros locativos, cómo está la señalización, cómo está la demarcación de áreas, cómo está todo el tema, pues, como de orden y aseo. No necesariamente te pueden salir en rojo, pero sí te pueden salir en amarillo, y entonces ya tú sabes que los de amarillo son los que tienes que intervenir de primera mano. ¿Listo? Entonces, esto para recordar, eliminación. Miren, por ejemplo, aquí un proceso en donde usted tiene ¿cómo se llama? Una descarga de un material que genera un montón de material de contaminación al ambiente, hacen algún proceso, eliminan esta descarga, eliminan esas chimeneas, cierran todos los procesos y ya no hay ese peligro. ¿Listo? Sustitución, el trabajador aquí va cargando manualmente unas cargas y aquí él sigue haciendo una manipulación en transporte de cargas, pero lleva una ayuda mecánica. ¿Sí? Miren aquí cómo se sustituye. Controles de ingeniería, miren aquí estos robotcitos que nota. Cuando yo les decía anoche de que vean esos programas de Ferrari, de Lamborghini, esos programas le ayudan mucho a uno a abrir la mente, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto ya existe en el mundo, mucha, y existe en Colombia, existe en Colombia. Mi esposo es médico asesor de una empresa, una multinacional, les maneja todas las empresas que tienen acá en Medellín, y ustedes no se imaginan los controles y las inversiones que hace, sobre todo 2 de las 3 empresas, eh, en controles de ingeniería. O sea, es impresionante para bajar el tema de manejo de cargas, el tema de movimientos repetitivos. Se la están metiendo súper fuerte al tema de bajar el peligro biomecánico. Pues qué pesar, pero tienen ya varias enfermedades laborales o calificadas y en proceso, pero la empresa está hace varios años metida en este cuento. Entonces, sí se puede, o sea, no solo es en Lamborghini y en Ferrari, aquí en Medellín hay empresas que ya están metiéndole fuerte, pero ¿qué se necesita? Se necesita que nosotros, que somos los que lideramos el proceso, empecemos a hablar de esto, empecemos a hablar que esto es posible y que esto hay que hacerlo y que hacia allá vamos. Y puede que en la primera reunión nos digan que no. A mí me han dicho que no 50.000 veces. ¿Cómo se te ocurre? Eso no. Pero vení, si ni siquiera sabemos cuánto vale, que venga el experto en ruido, nos diga cuánto vale, miremos un plan a 5 años, miremos un plan a 3 años, pero empecemos. Controles administrativos, pues ya hablamos, son los estándares, son las inspecciones y los elementos de protección personal. Entonces, algunos controles como para que se lleven ideas. Esta es la situación original, ¿cierto? Yo tengo una máquina, emite unos niveles de presión sonora, emite unas ondas que llegan hasta el trabajador, y esto es lo que pasa con la protección personal. Eso se lo decía ahorita. Yo le pongo aquí unas super orejeras, o sea, imagínense en las mejores de las mejores, pero el nivel de ruido sigue ahí. El nivel de ruido
sigue igual, no hice absolutamente nada. Aquí yo puedo aislar la fuente, ¿cierto? Puedo hacer un encerramiento, es que siempre se puede hacer encerramientos, no, por eso les digo, para eso hay expertos, uno lleva al experto y el experto le ayuda a uno a mirar opciones. Aíslo el ruido y lo que hago, esto es un control en el medio, lo que llamábamos antes control en el medio, porque pues no hice nada en la máquina, pero entre el trabajador y el peligro puse una barrera y ya el trabajador no está expuesto. Y ya, digamos que aquí, pues este es un control un poquito más sofisticado, que son los materiales que insonorizan techos, que insonorizan pues paredes, o se instalan mamparas aislantes. ¿Listo? Ay, yo sí me moví, no me moví. Con peligros químicos yo puedo eliminar el proceso, lo que les decía, simplemente, por ejemplo, alguna vez me tocó en una empresa donde yo trabajaba entrar a un producto químico súper peligroso sin que nosotros supiéramos, no siguieron el proceso de gestión del cambio y cuando estudiamos el producto vimos lo peligroso que era, vimos lo costoso que eran los controles que la empresa tenía que implementar, lo que se hizo fue se eliminó el proceso, pero no, eso no viene acá, o sea, eso no va en esta empresa. Sustitución, cambiar productos peligrosos a productos menos peligrosos. Hace poco, bueno, poco no, ya hace algunos años, porque yo hacía auditorías en un grupo empresarial también en Colombia a nivel nacional y se las hacía todos los años. Fui, por ejemplo, este año y encontré en la auditoría el uso de un producto cancerígeno que ellos no tenían como mapeado, como que no lo habían identificado, y se los hice pues como saber, entraron en conciencia y al año siguiente, cuando volví, me recibieron contándome que habían hecho gestión de ese peligro y que habían sustituido ese producto por un producto menos peligroso. Es un producto de limpieza muy usado, pues se usa muy comúnmente y esto se puede, ¿cierto? Eso pues solamente como una historia de sustitución, pero se puede. Instalación de sistemas de ventilación general, este es el control de ingeniería más común para controlar el tema de químicos y ventilación localizada. Administrativos, estándares de seguridad, inspecciones, seguimiento del cumplimiento de esos estándares, porque nada me sirve yo tener un estándar si no garantizo que se esté cumpliendo, si no verifico que se esté cumpliendo. Y capacitación. Los elementos de protección personal, pues gafas, guantes, delantales, protección facial, botas, trajes completos, dependiendo de qué, dependiendo de lo que pueda pasar. Mecánicos, igual, eliminación del proceso, cambiar ese proceso que se está haciendo, que posiblemente es un proceso muy antiguo, muy arcaico, por un proceso más moderno. Si vamos pues como a hablar de sustitución, en controles de ingeniería tenemos todo lo que son guardas de seguridad, sensores, y en controles administrativos y en elementos de protección personal, digamos que pues son muy similares. Case. Biomecánicos, yo puedo modificar el proceso, la metodología de trabajo, puedo sustituir también haciendo modificaciones en el proceso, lo que veíamos ahorita, en vez de que el trabajador lleve la carga, pues que utilice una ayuda mecánica. Por ejemplo, modificar el proceso. ¿Cómo modifico el proceso? Tengo una máquina que los paneles son súper altos y el trabajador tiene que hacer todo el tiempo unas hiperextensiones por allá, mover controles. Yo puedo o bajar los controles o hacer algo para que el trabajador esté más alto, una plataforma o algo, de modo que los controles le queden en sus posturas ergonómicas, o sea, que no estén por fuera de esas posturas como de seguridad. Y en controles administrativos, pues digamos que está el programa de vigilancia para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos y la disminución de tiempos de exposición, que nos ayuda mucho. Aquí en peligros biomecánicos, miren la cantidad de ayudas y de cosas que hay. Aquí es donde les voy a mostrar algunas ayudas como estas para el sector construcción. Mire, estas son ayudas que son súper sencillas. Esta labor normalmente la hace, estoy refiriéndome a la de la izquierda total, normalmente la hace el trabajador arrodillado, agachado, en unas posturas que son supremamente incómodas y dañinas para su espalda.
porque lo que está haciendo ahí es amarrando el hierro, los que uno llama fierreros. Y con esta maquinita, que es como un extensor, como una pistolita, él puede hacer la misma labor, pero de pie. Viene para manejar cilindros, perdón, estos no son cilindros, para manejar tambores. Bueno, los cilindros se manejan con uno similar. Para manejar tambores existen estas ayudas que son mucho más seguras. Para las personas que trapean, para las personas de oficios varios, esto marca una diferencia enorme, porque escurrir, o sea, hacer este movimiento como de torsión de la muñeca es uno de los movimientos de mayor riesgo para desórdenes musculoesqueléticos de manos y muñeca. Con este baldecito, una persona, imagínense, pues uno trapea la casa una vez al día, pero imagínense una persona de servicios generales todo el día o varias veces en el día está trapeando y estos baldecitos escurridores le ayudan un montón. Estos son plataformas hidráulicas para manejo de cargas, ¿cierto? Para que el trabajador no se tenga que estar agachando. Esto es también como una pistola, un extensor para hacer labores de construcción, como de, ay, ¿cómo es que se llama eso? Estos ya son inacabados, pero no me acuerdo. Igual les vamos a compartir en las memorias una guía. Estas foticos son de una guía de la OSHA, las de construcción. Se las voy a compartir porque ahí hay varias ideas que puede que les sirvan, y si no les sirve para sus empresas, pues por lo menos les abren la mente y dicen, ah, es que sí, hay otra manera de hacerlo. O sea, el primero que tiene que abrir la mente a que hay otra forma de hacer las cosas de manera más segura somos nosotros. ¿Listo? La manera como lo estamos haciendo hoy posiblemente no es la única y posiblemente no es la más segura. Entonces, digamos que estos ejemplos se los pongo simplemente para que se den cuenta. Uno, que es muy importante que nosotros estudiemos, que es muy importante que nosotros veamos cómo se hacen los trabajos que hago en mi empresa, de pronto en una empresa que esté más avanzada que yo, de la misma región, del mismo país o de otro lado del mundo, no importa, no importa, porque las mayores limitaciones para hacer gestión del riesgo y para hacer controles en el medio o en la fuente están en la mente de nosotros los prevencionistas. ¿Listo? Entonces, el proceso es súper sencillo. Yo quiero también decirles algo, y es que, por ejemplo, todo lo que hablamos ayer de identificación del peligro, la metodología que vimos hoy, es una forma de hacerlo, que pueden existir muchas, que no, nada de lo que nosotros decimos es camisa de fuerza. Eso sí, tomen todo lo bueno que les compartimos para que enriquezcan su manera de hacerlo, ¿cierto? Yo puedo empezar a trabajar, por ejemplo, con la guía que nosotros les entregamos y mejorarla. Perfecto, ojalá, súper bien y súper rico que eso pasara. Entonces yo empiezo por definir, es como por planificar el proceso, definiendo el instrumento donde va a recolectar la información, o sea, el archivo en Excel o el software, hoy hay software para hacer esto. Clasifico los procesos, las actividades, las tareas, hago la identificación de los peligros. En esa identificación no se me pueden olvidar los controles existentes, porque ¿para qué es que me sirven esos controles existentes? ¿Para qué es que yo reviso los controles existentes? ¿Dónde los voy a necesitar? ¿Quién me dice? ¿Para qué es que yo reviso los controles existentes? Para definir nivel de eficiencia. Súper bien. Luego evalúo el riesgo, defino controles para aceptación, la aceptación del riesgo, la tolerabilidad del riesgo. Defino si el riesgo es aceptable, luego elaboro el plan para control del riesgo, reviso la conveniencia del plan de acción, mantengo y actualizo, documento y actualizo. Recuerden que matriz de peligro se hace una sola vez, bien hecha, eso sí. Listo. Ahora vamos al ejercicio práctico. La buena noticia es lo que les dije desde ayer. Esto se hace una sola vez. No hay que hacerlo todos los años. Eso para mí es una súper noticia.
para que la valoración sea más real, para valorar los riesgos. Muy bien, Lucy y Andy. Entonces vamos al ejercicio práctico. En un Excel, esta guía se las vamos a compartir. Miren, nosotros en la comunidad, ustedes nos conocen, no somos muy amigas de compartir guías, de compartir plantillas, porque no queremos afianzar la creencia que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son un montón de plantillas que se ajustan, se cambian el nombre, se cambian el logo y aquí está el sistema de gestión. Nada más equivocado que eso. Entonces, nosotras normalmente no compartimos plantillas. Cuando estamos haciendo este tipo de programas en donde ya los estudiantes tienen claro el para qué, tienen claro la metodología, tienen claro que ahí en esa guía, en ese formato que les vamos a compartir, lo que se coloca es la información que ustedes están levantando, entonces hacemos entrega de guías. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos una capacitación, ¡ay, nos dan la guía! No damos guías, no damos plantillas. Estela, yo tengo otra plantilla con la que me identifico y con la que me va mejor. Perfecto, o sea, perfecto. Recuerden que esto no es camisa de fuerza para nada. Para nada. ¿Están viendo mi Excel? Por favor, me confirman. Sí. Listo. Entonces, vamos a, yo aquí digamos que ya tengo pues como una información consignada para que se nos facilite pues y podamos hacerlo rápido. Entonces tengo el oficio y tengo las actividades. Una pregunta muy común que no ha salido es, yo debo hacer la matriz de peligros por oficio, yo puedo hacer la matriz de peligros en general para la empresa, la puedo hacer por procesos. Mire, eso es algo que yo también, o sea, que cada uno de nosotros define. Mi recomendación es hacerla por oficio. ¿Por qué? Porque entonces de aquí te sale elementos de protección por oficio, capacitaciones por oficio, exámenes médicos por oficio. Entonces facilita mucho como la construcción de otras herramientas que se alimentan desde acá. Pero que lo va a hacer por proceso, está bien, o sea, no pasa nada. ¿Qué es lo importante? Pues que usted identifique los peligros y que al final tenga claro cuáles son los peligros prioritarios. No me dejen olvidar algo que les tengo que decir de prioridades. Entonces, oficio, actividades, y si es rutinaria o no rutinaria. Y en ese oficio, entonces vamos a hablar de servicios generales que todos conocemos, así sea la señora que nos ayuda en la casa, y una actividad es la limpieza de paredes y superficies. Todas hacen limpieza de paredes y superficie. Otra actividad es trapear el piso. Rutinaria, sí. Ella hace esa labor de manera rutinaria y trapea el piso también de manera rutinaria. Entonces vamos a mirar en estos dos oficios un mismo peligro, pero porque quiero que vean las variaciones en la valoración. Entonces estamos hablando de movimientos repetitivos de miembros superiores. La clasificación de ese peligro es un peligro biomecánico. Y la fuente generadora es muy importante. Miren, yo veo matrices que no tienen la fuente generadora. La fuente generadora es muy importante. ¿Por qué? Por los controles. Los controles dependen de la fuente. Miren, si yo tengo ruido, pero no tengo cuál es la fuente que me está generando el ruido, entonces, ¿cómo voy yo a controlar? ¿A dónde voy a ir yo a proponer controles si no sé cuál es la fuente que me lo está generando? Entonces, la fuente es ese proceso de limpieza con un paño, agua y jabón, paredes altas y superficies. Los efectos posibles, alteraciones osteomusculares de miembros superiores. Yo respeto muchísimo los colegas que colocan acá enfermedades con nombre propio. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí colocarían un tema de una epicondilitis, o sea, un tema de codo, ¿cómo se llama el del hombro? Bueno, síndrome de hombro doloroso, yo no sé cómo se llama. ¿Por qué no lo hago? Porque, pues primero, yo no soy médico, no tengo ya se dieron cuenta, aunque soy enfermera, no tengo un perfecto manejo de diagnósticos, y porque he visto sanciones del ministerio a empresas como, ¿cómo decirlo? Argumentando que usted en su matriz de peligros dijo que era que esa persona podía sufrir esta enfermedad. Entonces, yo lo dejo más bien genérico. Alteraciones osteomusculares de miembros superiores, afecciones respiratorias, pues
politraumatismos, más bien, sí, así como genérico. No me comprometo con que es un túnel del carpo, con que es un síndrome de Kervain, con que es una epicondilitis media, yo no sé qué. No, no voy hasta allá. Y es mi recomendación. Si lo desean hacer con diagnósticos, está bien. Y luego voy a los controles existentes. ¿Qué controles tiene esa empresa? En la fuente digo, no veo ninguno, en el medio tampoco veo ninguno, y en la persona veo que lo han capacitado en prevención y control de ese peligro. El nivel de deficiencia, entonces, como hay algunos controles, pero no son los suficientes, le voy a poner un 6. Pero resulta que esa señora no limpia las paredes todos los días. Ella limpia las paredes una vez a la semana, normalmente. Entonces el nivel de exposición me baja y lo pongo en 1. El nivel de probabilidad de multiplicar 6 por 1 me da 6. Y el nivel de consecuencia le puse 25. ¿Por qué? Pues porque va a tener la posible afectación osteomuscular que esa señora va a tener, le va a generar incapacidad. Y al multiplicarlo me va a dar 150, un peligro que me entra a ser amarillo. Ahora voy con el de trapear y escurrir. Ya necesitamos ver controles. ¿Listo? Trapear tiene un movimiento repetitivo al trapear y al escurrir. Entonces tiene alteraciones osteomusculares igual de miembros superiores, no hay controles, el mismo control en el individuo, el nivel de eficiencia es 6, pero el nivel de exposición me sube un poquito. ¿Por qué me sube un poquito? Porque ella sí trapea varias veces en el turno. No todo el turno, porque es que uno muchas veces ve nivel de exposición 4 trapeando, 4 limpiando con el paño, 4 sirviendo cafés, 4. Entonces, o sea, todo el día trapea, todo el día sirve cafés, todo el día limpia, y esa no es la realidad. Aquí es donde yo les digo, mucha, aquí y ahora, mucha concentración. Ay, se me olvidó algo que iba a hacer hoy. Mucha concentración con lo que estamos haciendo. Yo digo, si me olvidó algo, es que voy a comprar un libro que llama Focus, porque estoy trabajando mucho mi nivel de concentración. El mejorarlo. Entonces, mucha concentración cuando estamos haciendo estas matrices. Y el nivel de probabilidad, entonces miren que me suben y miren que el nivel de peligro, del riesgo me sube a 300. Si yo fuera solo con estos dos peligros a definir cuál intervengo primero, obvio, me voy por el de 300. ¿Por qué? Porque la probabilidad está más alta. Está el doble de alta que la otra. Y pues solamente una persona expuesta. La peor consecuencia, algunas matrices lo tienen, esto no es obligación tenerlo. ¿Cuál es la peor consecuencia? Para establecer controles se utiliza. Y nos vamos. Entonces, para eliminar ese primer peligro, yo puedo dotar de un elemento para que ella limpie vidrios y paredes con extensión. Hágase de cuenta como con lo que limpian los señores en los semáforos, los parabrisas, ¿cierto? Que esto no es esto no es eliminación, esto es sustitución. En controles de ingeniería yo pudiera pensar en modificar, por ejemplo, si tengo unas superficies que son muy ensuciadoras, puedo modificar y tener unas superficies que no se ensucien tanto o que sean de más fácil limpieza. Puedo pensar en cosas de ese tipo. Recuerden que pues yo simplemente abro mi mente y propongo. Y en controles administrativos, pues la propuesta es que simplemente un programa de vigilancia para la prevención de este tipo de enfermedades. Elementos de protección personal no hay. Y en ¿cómo se llama? Para trapear, yo puedo dotar de equipo para escurrido y ahí estoy eliminando este movimiento, estoy eliminando este riesgo y evaluar la posibilidad de cambiar del tipo de trapero. Ahí depende, eso no es, o sea, por eso insisto, esos son guías y son ideas. En todas las empresas no se puede usar, Cris me ayuda, se llama mopa, la trapera que utilizan, los que están en Medellín me entienden, en el metro, esas traperas largas así, que también ayuda mucho para que no estén haciendo este movimiento.
o agachadas mucho tiempo. Entonces, depende de el espacio, el sitio, vienen los ¿Qué le controles. dicen Aragán? Aragán. Bueno, yo porque ¿Dicen dije mopa mopa, no o sé, en algún... Aragán? Ah, mopa o Aragán. Ah, listo, gracias. Es que tenía en la cabeza yo de dónde saqué yo mopa entonces. Listo. Y, por ejemplo, si yo monto este balde o monto la mopa, la idea es que se estandarice esa tarea y se le haga seguimiento a que las empleadas sí estén usando el balde. ¿Por qué? Porque al principio se van a demorar un poquito más haciendo las tareas o que utilicen el extensor que les estamos dando para limpiar las paredes. Al principio se van a demorar un poquito más, pero eso es normal. Siempre que usted hace algún cambio en un oficio, mientras le cogemos el tirito, como decimos aquí en Medellín, como decimos en Antioquia, mientras le cogemos la comba al palo, es más lento. Pero después ya nos adaptamos a ese cambio y ya todo es súper sencillo. O sea, ya igual me rinde, ya igual lo hago en los tiempos. Eso también es importante para los jefes que se les explique que va a bajar un poquito va a bajar un poquito la eficiencia de ese trabajador mientras se adapta a esos cambios, para que no se sienten, pues para que tampoco los presionen y no nos dañen el cambiecito que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, este formato se lo vamos a montar también en la plataforma, en la academia virtual, para que lo tengan ahí. Les vamos a montar esas soluciones prácticas, que fue lo que les dije. Yo les dije que era de la OSHA, creo, pero es de NIOSH, es de la NIOSH, y se llama Soluciones Simples, Soluciones Ergonómicas para Trabajadores de la Construcción. Hay mucha bibliografía que nosotros podemos estudiar, mucho. Hay muchos institutos americanos, NIOSH, OSHA, se han dado a la tarea últimamente de entregar mucho material en español. Cuando yo estaba en ENCA, todo era en inglés, absolutamente todo era en inglés. Mi inglés es perverso, por no decir pues otra cosa, porque tiende a cero. Mi nivel de inglés tiende a cero, así que se imaginan todo lo que yo sufrí en esa empresa con esos temas en inglés. Ahora hay mucho material en español. España también tiene un instituto que saca unas guías técnicas muy buenas que nos ayudan muchísimo para que lo tengan como referentes. Pero entonces, miren, esto era lo que les mostraba. El primero se agachaba y hacía esa tarea agachado, ya no puede hacer de pie. Por aquí hay otras que les quiero mostrar. Miren, por ejemplo, aquí esta postura. Mire aquí el trabajador todo el tiempo arrodillado, clavando. Y ellos pues ahí La van Estela se proponiendo sigue como, viéndole cel. ay, qué pena. Qué pena, gracias. Y yo aquí pues matada mostrándoles aquí. Miren. Miren aquí la postura del trabajador, porque tiene que agacharse a utilizar esa pistola de tornillos. Miren aquí con una extensión. Eso no son cosas costosas, créanme que esto no es costoso, esto es de abrir nosotros la mente y tener paciencia mientras las personas que toman las decisiones y que van a los presupuestos también la abren. ¿Listo? Miren, por ejemplo, aquí un montón de trabajadores haciendo, yo no me acuerdo cómo se llama esta, están haciendo están dando nivel de manera manual y miren aquí una niveladora motorizada. El primer pensamiento que también nos llega es que aquí hay 4 trabajadores y que aquí hay uno solo. Sí, sí. Y tenemos nosotros que estar súper preparados porque se viene, ahora se vino con toda la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial va a entrar a las empresas. Van a empezar a comprar robots, van a empezar a comprar, o sea, la inteligencia artificial casi que está pensando por nosotros. Entonces, viene un tema que nosotros tenemos que prepararnos para manejarlo y entender, pues yo pienso desde hace mucho rato
que el ser humano no está hecho para este tipo de trabajos. Nosotros estamos hechos para otras cosas. Si esto lo puede hacer una máquina, que lo haga una máquina. ¿Por qué? Porque estas personitas están disminuyendo su calidad de vida, están poniendo en riesgo su salud. Y si hay una máquina que lo puede hacer, que lo haga la máquina. El ser humano está hecho para otras cosas. Miren lo que les contaba. Esto es el fierrero que tiene que o agacharse así o arrodillarse para amarrar ese hierro, y aquí lo hace con esa extensión. Así por el estilo, pues hay. Miren, aquí está arrodillado en una rodillerita, se acaba como en un carrito. Aquí en cada, a la izquierda están las soluciones explicadas, por eso se los vamos a compartir, para que ustedes lo tengan. Pero, miren, por ejemplo, acá eso es una hiperextensión del hombro, él está haciendo aquí como algo en una tubería. Y aquí, pues mírenlo, utilizando una ayuda, eso tiene un nombre, pero no me acuerdo, un elevador. Y aunque está en el elevador, aquí tiene que utilizar la herramienta y tiene una hiperextensión. Entonces, ¿qué le hacen? Le colocan una extensión y miren sus brazos totalmente en sus zonas ergonómicas, en sus zonas de comodidad. Bueno, así por el estilo, ese se lo vamos a compartir para que ustedes abran sus mentes. Ahora sí, dudas y preguntas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy así como súper pegada porque me interesa mucho el tema del Cristi. libro, porque estoy como con el ambiente de obra civil en este momento. Entonces está muy interesante el libro. Ah, Tengo una, súper. Mañana lo tienes ahí en la academia, Cristi, para que lo mires. Y de verdad que hay cosas que son súper sencillas, súper sencillas. Por eso les recomiendo mucho, miren bibliografía de otros lados. Nosotros no tenemos que inventar el agua tibia, tenemos que buscar quién la inventó y dónde la tiene para traer las propuestas a nuestras empresas. Y lo otro es, mire, para los controles involucremos los trabajadores. A mí me ha pasado que lleva uno el ergónomo, el superingeniero, pues diseñador, no sé qué, y yo he trabajado mucho con un ergónomo que pone mucho a los trabajadores, que involucra mucho a los trabajadores y generalmente los trabajadores le dan las ideas. Les voy a contar, Cristina, y me perdonas que te interrumpa, algo que nos pasó a mi esposo y a mí una vez que estábamos haciendo un recorrido en una planta y encontramos un trabajador agachado cortando ladrillos. Y solo fue que mi esposo le dijera al trabajador, ¿usted no estaría más cómodo si se le pone una mesita y usted está de pie y trabaja sobre esa mesa cortando los ladrillos? Y el señor nos miró y le dijo, ah, sí, doctor, yo creo que sí. Mi esposo y yo seguimos dando la ronda, ta, ta, ta. Cuando volvimos, el trabajador había improvisado una mesa con unas estivas y nos dijo, doctor, mire cómo estoy trabajando. ¿Y qué cambio? No, ¿qué diferencia? Obvio, la empresa después le hizo su mesa de trabajo y lo organizó, pero miren que de verdad a veces es simplemente preguntar. Hay otra forma de hacer, otra forma más segura, más saludable de hacerlo. Y muchas veces la respuesta va a ser que sí. Si nos dicen que no, yo siempre quedo como con la tranquilidad. Propuse, pregunté, cuestioné, recomendé. A veces me dicen que no, igual yo sigo de terca y les digo, yo creo que hay otras maneras. Igual ahí les voy a dejar las recomendaciones, ya ustedes revisarán. Cristín, ¿qué otra cosita nos ibas a decir? Qué pena. tengo una duda. He estado investigando, averiguando, preguntando y hay muchas maneras de que las personas interpretan la GTC 45, ¿sí? Mi duda grandota es como decías ahora, se puede hacer por oficios, por actividad, por puesto de trabajo, ¿sí? Pero en este caso de la obra civil, si yo le voy a poner por oficio o por cargo, un ejemplo, el maestro o el ayudante de obra civil, tienen muchísimas actividades. Por ejemplo, el maestro puede ser que funde una plancha, pero también el maestro puede estar instalando a veces una red eléctrica aunque no debería ser, o puede estar pintando, ¿sí? Esas personas tienen muchas actividades, entonces mi gran duda es, no sé si lo hago por cargo o lo hago por
actividad que las que conozco que realizan esas personas. Mira, en obra civil, tú tienes razón, muchas veces se hace por actividad. Sin embargo, tú dijiste algo que es importante revisar y es, ¿cómo lo digo? Como la estandarización de qué es lo que hace cada persona según el oficio. Porque en construcción es muy común que tenemos un ayudante que hace de todo y ni siquiera nos percatamos si ese trabajador tiene o no tiene el entrenamiento para hacer de todo. Está bien que lo pongamos a hacer de todo, pero garanticemos que conoce cómo hacer la tarea, que conoce cuáles son los peligros y riesgos, o sea, debería tener un proceso de inducción y entrenamiento bastante fuerte. Entonces, por ejemplo, el maestro dice, vaya y hace cosas que no son de su oficio. Yo ahí, en vez de acomodarme la matriz a actividades para que él pueda salirse, yo entraría a hacer un trabajo administrativo de definir el alcance de cada oficio, porque eso es uno de los factores que te puede llevar a tener accidentes. Y es que los trabajadores hacen actividades para las cuales no están capacitados, de los cuales no conocen los peligros, no conocen a qué se van a exponer y por ende pues tienen una mayor probabilidad de tener un accidente mientras lo ejecutan. Personalmente, a mí me gusta hacer las matrices por oficio. Construcción, digamos que he orientado y he apoyado procesos en donde se hacen matrices por fases de construcción, ¿cierto? Porque una cosa es estar en la exploración o en la, pues como en esa primera fase de movimiento de tierras y no sé qué, después cuando están en cimientos, después cuando están ya por encima de piso cero. Eso tiene unas fases que en este momento no me acuerdo los nombres, pero siempre buscando acotar actividades o por lo menos acotar oficios, pero insisto, eso es un tema administrativo y construcción tiene, yo no sé cómo es, bueno, sí, tiene mucha informalidad que vamos a pulir, tiene mucha informalidad. Y en esa informalidad entonces entra el contratista, el subcontratista, y eso se vuelve ahí pues como un poquito complicado de manejar, pero pienso que desde seguridad y salud en el trabajo, insisto, estamos es para recomendar, como para abrir los ojos, para hacerles ver que eso finalmente va a ser más costoso para la empresa por los accidentes pues y todas las pérdidas que pueden tener. ¿Listo? No, yo digo que no es que no nos hayamos puesto de acuerdo, lo que pasa es que es una guía. Cuando hablamos de una guía, es eso, es una guía, yo la puedo ajustar, yo puedo acomodarla. Cuando es una norma, la norma se cumple. Cuando es una guía, orienta. Por eso no es que la entendamos distinto, no. No hay un único camino para ir a Roma. Yo puedo ir a Roma por muchas vías, por muchos caminos. Aquí lo importante es que si lo haces por proceso, que si lo haces por actividad, que si lo haces por oficio, llegues a tener claro cuáles son los peligros más prioritarios que tiene la empresa. Llegues a ese nivel de claridad. Y les dije que les iba a decir algo de priorización y menos mal me acordé ya mismo. Acá. Ay, yo no compartí pantalla, ¿cierto? Acá. Miren. Ay. Ahí. Una manera de priorizar peligros es con este mismo semáforo, ustedes pueden colocar qué peligros le quedaron entre estos valores, qué peligros le quedaron entre estos valores, qué peligros en estos, pues como para la priorización de la matriz de peligros. Es una manera de visualizar mucho más sencillo y más fácil como cuáles son esos peligros que están en rojo. Listo. Entonces yo puedo colocar aquí, me salió alturas, me salió la manipulación de sílice, me salió la manipulación de carbón, me salió no sé qué. O sea, lo voy colocando
Porque vuelve y juega, yo tengo muchos rojos, pero ¿cuáles debo intervenir primero? Pues los que me quedaron entre 2.400 y 4.000, porque la probabilidad está siendo muy alta. ¿Queda claro esa partecita? Por favor. Con mucho gusto, Cristina. ¿Queda claro esa manera como de diagramar la priorización de la matriz? Y porfa, nunca terminen una matriz sin hacer esa priorización, sin que usted quede claro cuáles son los peligros prioritarios y a esos son a los que usted más tiempo le va a invertir de arriba para abajo a pensar, a estudiar, a mirar, a buscar colegas para proponer controles. ¿Listo? Bueno, entonces hemos terminado este segundo módulo y a mí me parece increíble que ya la semana entrante vamos a estar viendo el tercero. Cris, más nos demoramos en empezar que en estar terminando. Listo, nos vemos la semana entrante el martes con la ayuda de Dios a las 7 de la noche. Un abrazo, que descansen y juiciosos aplicar el conocimiento. Solo por la semana entrante puedo sacar como espaciecitos para ayudarles si tienen alguna duda con el tema de matrices de peligro. Listo. Un abracito y cuídense mucho. ¿Por qué les digo eso? Porque es que la semana entrante vemos otro tema y entonces de ese tema también van a quedar dudas. Así que la idea es que vayamos como dejando temas cerraditos y vamos siguiendo con él. Un abracito y cuídense mucho. Con todo el amor, Linda. Espero que estés mejor. Linda estaba muy enferma. Feliz noche. Cuídense mucho.